Hay una verdad que muy pocos se atreven a predicar, y hoy, aunque duela, tú vas a escucharla, porque mientras muchos llenan sus bocas de palabras bonitas, frases de fe y oraciones aparentemente sinceras, Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, está cerrando sus oídos. Sí, no todas las oraciones llegan al cielo, no todas las palabras que pronunciamos en voz alta en un templo o en la intimidad de nuestro cuarto son bien recibidas por Él, y eso debería helarnos la sangre. Imagina por un momento que pasas años orando, clamando, pidiendo, derramas lágrimas, te arrodillas, ayunas, levantas tus manos, y aún así, Dios no responde, pero no porque no pueda, sino porque simplemente no quiere, porque hay una oración que Él rechaza, una oración que, aunque esté cargada de emoción, puede estar completamente vacía de verdad, una oración que puede sonar hermosa para quien la escucha, pero repugnante para aquel que la examina con ojos santos. ¿Te suena exagerado? Entonces explícale eso a Isaías, el profeta que escribió con firmeza: cuando extienden sus manos, yo esconderé mis ojos de ustedes. Incluso si multiplican sus oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Isaías 1:15. Sí, es Biblia. Esto no es un invento sensacionalista para generar clics. Dios mismo dijo que hay momentos en que se rehúsa a escuchar. ¿Y sabes por qué? Porque Él no se deja impresionar por palabras. A Él no lo mueven los discursos vacíos. Lo que Él mira es el corazón. Pero aquí viene el problema. Vivimos en una era donde orar se volvió automático. Decimos: Señor, bendice mi día, como quien pide un café en la mañana. Decimos: Padre, te amo, pero con una vida que grita todo lo contrario. Encendemos velas, cantamos alabanzas, hacemos cadenas de oración, pero seguimos mintiendo, odiando, criticando, viviendo con doble cara. Y después nos preguntamos por qué el cielo parece cerrado. No es que Dios no hable, es que Él no responde oraciones contaminadas. Y aquí está el punto más peligroso. Muchos cristianos han confundido actividad espiritual con intimidad real con Dios. Creen que por el simple hecho de orar ya están bien con Él, que por repetir frases poderosas, declarar versículos o llorar en la adoración, Dios tiene la obligación de responder. Pero ¿y si te dijera que Dios no se impresiona con eso? Que Él está buscando algo más profundo, algo que no se puede fingir, algo que muchas oraciones hoy ya no tienen. En los próximos minutos, vamos a desnudar la oración que Dios rechaza, pero no para condenarte, sino para despertarte. Porque quizás, sin darte cuenta, estás repitiendo palabras que a Él no le agradan. Quizás estás tratando de manipular al cielo, cuando deberías estar rindiéndote ante Él. Quizás estás tan ocupado hablando que no has escuchado que Dios lleva tiempo en silencio, no porque esté lejos, sino porque está esperando algo que tú aún no le has entregado. Así que prepárate, porque este no será un video cómodo. Aquí no vas a escuchar lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír. Y puede que duela, puede que te confronte, pero también puede salvar tu vida espiritual. Porque hoy vas a entender por qué algunas oraciones no suben, por qué algunos clamores no se responden, y qué es lo que realmente está alejando tu voz del oído de Dios. La pregunta que debes hacerte ahora no es: ¿estoy orando lo suficiente?, sino: ¿qué tipo de oración estoy haciendo? Porque no se trata solo de cantidad, se trata de calidad. Hay quienes oran 3 veces al día, de rodillas, con la Biblia abierta, pero con el corazón cerrado, y eso, delante de Dios, no vale nada. Porque el cielo no responde a fórmulas, responde a la verdad, no a lo que aparentas, sino a lo que verdaderamente eres cuando nadie te ve. Muchos se escudan en la rutina religiosa. Es que yo oro cada mañana. Es que yo siempre le hablo a Dios antes de dormir. Yo tengo una vida de oración. Pero si la oración no viene acompañada de arrepentimiento, de humildad, de obediencia, es solo un eco vacío que se pierde en el aire. Y Dios no se mueve por ecos. Él responde a la voz sincera del quebrantado. ¿Sabes cuál es la oración que Él rechaza? No es la del que duda,
no es la del que llora, no es la del que falla, pero se levanta. No. Él puede soportar tus preguntas, tus lágrimas y tus caídas, pero lo que Él no tolera es la hipocresía espiritual. Esa oración que sale de labios impuros mientras el corazón sigue acariciando el pecado en secreto. Esa oración que pretende manipular al cielo mientras los pies corren hacia lo que Dios aborrece. Esa oración que se eleva sin intención de cambiar. La Biblia dice en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Abominable, no ignorada, no postergada, no descartada. Abominable. ¿Puedes entender el peso de esa palabra? Dios no solo la rechaza, le repugna, porque es una oración hecha desde el desprecio a su voluntad, desde la arrogancia de quien quiere ser escuchado, pero no quiere obedecer, desde la soberbia de quien quiere que Dios haga algo, sin estar dispuesto a hacer nada. Y aquí entra algo aún más delicado, el autoengaño espiritual. Personas que dicen, Dios sabe mi corazón, como si eso fuera una excusa. Exacto, Él sí sabe tu corazón, y por eso no responde, porque ve más allá de tus palabras, ve tu doble vida, tus excusas disfrazadas de fe, tus negociaciones internas con el pecado. Y mientras tú crees que estás en una guerra espiritual, la realidad es que estás solo, hablando contigo mismo. Dios no se burla. Él no puede ser manipulado con palabras rebuscadas ni lágrimas de cocodrilo. No puedes vivir como el mundo y luego pretender hablar con el cielo como si nada. No puedes tener un altar en público y un ídolo escondido en privado. No puedes orar para ser oído por Dios, mientras estás más preocupado por ser visto por los hombres. Jesús fue claro: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Es posible orar, cantar, predicar, hasta liderar, y aún así estar lejos. Es posible orar cada día y estar cada día más lejos del corazón de Dios. Porque Él no busca discursos hermosos, Él busca corazones dispuestos, no perfectos, pero sí sinceros. Y ahora la gran pregunta que muchos temen responder: ¿estoy orando desde la sinceridad o desde la costumbre? ¿Estoy buscando a Dios o simplemente desahogándome para sentirme menos culpable? ¿Quiero a Dios o solo sus beneficios? Estas preguntas pueden doler, pero ignorarlas puede matarte espiritualmente, porque seguir orando desde una postura equivocada solo te lleva a una frustración mayor y a una distancia cada vez más grande entre tú y el Dios que dices amar. Ahora vamos a entrar en territorio incómodo, porque no basta con saber que hay una oración que Dios rechaza, sino que hay comportamientos específicos que la acompañan y que muchos llevan sin darse cuenta, creyendo que están agradando a Dios. ¿Quieres saber cuáles son? Agárrate, porque lo que viene puede cambiar tu forma de orar para siempre. Primero, hablemos de la oración que busca mostrar a otros, no a Dios. Es esa oración teatral, hecha para que los demás la escuchen, para ganar aprobación, para lucir espiritual. ¿Sabes de cuál hablo? Esas oraciones largas en público, con palabras grandilocuentes, con frases hechas y ese tono tan profundo que solo quiere impresionar. Pero detrás de eso hay un corazón vacío, vacío de humildad y lleno de orgullo. Dios detesta ese orgullo disfrazado de santidad. Jesús fue claro cuando reprendió a los fariseos: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Mateo 6:5. ¿Sabes qué pasa con esa oración? No solo es ignorada, es una ofensa, porque pretende usar a Dios como una herramienta de exhibición, y no hay nada más peligroso que intentar manipular lo sagrado con vanidad. Luego está la oración hecha con doble moral, esa que habla de santidad, pero vive en la mentira, en la injusticia, en el rencor, orar pidiendo perdón y al mismo tiempo planeando hacer lo mismo al día siguiente, orar pidiendo bendición mientras se sigue dañando a otros con la lengua o con actos, orar por paz mientras se cultiva odio en el corazón. Esa oración es un insulto. Es como ofrecer una ofrenda con manos manchadas. Isaías no fue tímido en decirlo: lávense, límpiense.
Quiten la maldad de sus acciones delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal. Isaías 1:16. Porque la oración sin cambio es pura hipocresía, y Dios no cambia la hipocresía por lágrimas. No responde a una boca que dice Señor y a unas manos que hacen el mal. La verdadera oración transforma, no es un acto para cubrir nuestra conciencia. Otro punto crucial es la oración hecha sin fe real. La fe que mueve montañas no es un cliché, no es repetir frases y esperar milagros como si fueran un hechizo. La fe genuina nace de la confianza, del rendirse a la voluntad divina, del creer incluso cuando no se entiende el porqué. Orar sin fe es lanzar palabras al viento, una simple costumbre sin sustancia. Y Dios no responde a lo vacío, a lo superficial. Finalmente, hay un tipo de oración que podría ser la más peligrosa de todas: la oración de exigencia. Esa que espera que Dios obedezca nuestros caprichos, que Él actúe según nuestro reloj y nuestro plan, sin importar la suya. Orar con actitud de dame esto, haz esto, porque lo merezco. Esa no es oración, es arrogancia disfrazada de espiritualidad. Es poner a Dios como un servidor, no como rey. Y Dios no tolera que se le trate como un genio de lámpara mágica. Puedes sentir la gravedad. Orar no es simplemente abrir la boca. Orar no es un acto mecánico ni un ritual para calmar la conciencia. Orar es una conversación sagrada, una entrega sincera, una rendición verdadera. Y si eso no está en tu oración, entonces, ¿para qué orar? Pero ahora viene la parte más peligrosa de todas, porque lo más trágico no es que Dios no escuche ciertas oraciones. Lo verdaderamente trágico es que muchas personas no quieren cambiar su manera de orar. Quieren que Dios se adapte a su estilo de vida, no que su vida se rinda al estilo de Dios. Quieren que el cielo baje al nivel de sus emociones, en lugar de elevar sus corazones a la altura de su santidad. Y eso es lo que está secando la vida espiritual de miles de creyentes hoy en día. Y aquí es donde el enemigo ha sido astuto. Ha convencido a muchos de que orar es simplemente hablar mucho con Dios, pero no les enseña a escuchar a Dios. No les enseña a evaluar si lo que oran agrada o no al Espíritu Santo. Entonces, tenemos iglesias llenas de ruido, pero vacías de dirección. Personas que claman, pero que no cambian. Cristianos que oran, pero que no se transforman. Y si la oración no te transforma, ¿realmente fue una oración o solo un desahogo emocional? Déjame decirlo sin filtros. El infierno no teme a tu oración si tu corazón sigue siendo el mismo. Puedes gritar, llorar, repetir versículos, invocar promesas, pero si tu vida no refleja rendición, tu oración no tiene peso. Lo que hace temblar al infierno no es el volumen de tu voz, sino la pureza de tu entrega. Lo que conmueve el cielo no es el drama de tus palabras, sino la verdad de tu corazón. ¿Quieres una oración que Dios escuche? Entonces no empieces por la boca, empieza por el alma. Porque Dios no responde discursos, responde quebranto. Él no busca elocuencia, busca humildad. Por eso dijo en Isaías 66:2, «Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra». ¿Estás temblando ante su palabra? ¿O solo estás temblando por los problemas que te rodean? Muchos oran solo cuando están en crisis, solo cuando necesitan algo, solo cuando el caos los rodea. Y Dios, en su misericordia, a veces responde incluso esas oraciones egoístas. Pero hay momentos donde Él guarda silencio, no por crueldad, sino porque está esperando algo más profundo que una súplica desesperada. Él está esperando rendición real. Está esperando que tú dejes de correr detrás de soluciones y empieces a correr detrás de su presencia. Porque escúchame, la oración no es para convencer a Dios de hacer tu voluntad. Es para que tú te alinees con la suya. Cuando entiendes esto, tu manera de orar cambia. Ya no vienes a exigir, vienes a rendirte. Ya no vienes a negociar, vienes a obedecer. Ya no vienes a pedir primero, vienes a adorar primero. Esa es la oración que abre el cielo.
la que nace del amor, no del interés, la que sale de la reverencia, no del ego, la que brota de un corazón que entiende que el mayor milagro no es recibir algo de Dios, sino estar en su presencia, aun cuando Él no diga nada. Y aquí hacemos una pausa, no para suavizar el mensaje, sino para que respires. Porque en este punto muchos están cayendo en cuenta de que han estado orando mal, que han llenado sus bocas de palabras, pero su alma ha estado vacía, que han buscado respuestas, cuando deberían estar buscando rendición. Y esa es la clave de todo. No se trata de orar más fuerte, sino de orar más sincero. No se trata de impresionar a Dios, sino de entregarse a Él. No se trata de orar desde el miedo, sino desde la confianza. Porque cuando tu oración nace de un corazón recto, puede que no sepas cómo decirlo todo bien, pero Dios lo entiende. Y cuando tu oración nace de orgullo o rutina, aunque digas todo bien, Dios se aleja. Ahora que hemos entendido lo que Dios rechaza, es hora de descubrir lo que Él honra. Porque sí, hay una oración que abre los cielos. Una oración que, aunque sea pronunciada entre lágrimas y tropiezos, es recibida como incienso en el trono de Dios. Pero esta oración no se aprende en libros, se aprende en el quebranto. No nace de una rutina, nace de una rendición. Y muchas veces aparece cuando ya no queda nada más. La oración que Dios escucha no viene del que tiene la vida en orden, sino del que viene con el corazón roto y las manos vacías. Es la oración del hijo pródigo que regresa diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:21. No pidió herencia, no pidió posición, solo pidió volver. Esa es la oración que mueve al Padre, no por lo bien que está estructurada, sino por lo profundamente que está rendida. Dios no resiste a un corazón quebrantado, lo dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Él busca. No ofrendas grandes, no oraciones poéticas, no expresiones teatrales. Un corazón que se reconoce indigno, pero aún así se acerca, sabiendo que solo en su misericordia hay vida. ¿Quieres que tu oración tenga poder? Entonces, empieza por humillarte delante de Dios. No desde la religiosidad, sino desde la sinceridad. Dile la verdad. Dile que estás cansado, que has fallado, que has dudado, que has intentado cambiar, pero no puedes sin Él. Dile que no quieres más una vida de apariencia, que ya no te interesa impresionar a nadie, que si Él no te restaura, estás perdido. Esa oración es así, Dios la escucha, porque es real, porque es profunda, porque ya no está basada en lo que tú puedes lograr, sino en lo que solo Él puede hacer. Otra clave poderosa está en la oración que busca la voluntad de Dios por encima de la propia. Jesús nos lo enseñó en el momento más oscuro de su vida. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Eso es entrega. Jesús no estaba recitando un salmo, estaba sudando sangre, estaba quebrantado. Pero su oración no buscaba escapar del proceso, buscaba cumplir el propósito. Esa es la diferencia, y ahí es donde muchos fallan, porque hay oraciones que solo buscan atajos, que solo buscan evitar el fuego, esquivar el valle, saltar la cruz. Pero la oración madura es la que dice: Señor, no entiendo yo, pero confío. No me gusta, pero me rindo, no quiero, pero me someto. Esa es la oración que hace temblar al infierno y activa el mover del cielo, porque demuestra que tu fe no está puesta en lo que Dios pueda darte, sino en lo que Él ya es. Y hay más. La oración que Dios honra siempre viene acompañada de obediencia. No sirve orar por dirección si no estás dispuesto a moverte. No sirve pedir señales si no vas a seguirlas. La fe sin obras está muerta. Y la oración sin obediencia también. Muchos oran por puertas abiertas, pero siguen caminando por las mismas sendas torcidas. ¿Cómo esperas una respuesta divina si ni siquiera estás dispuesto a soltar lo que Él ya te dijo que dejes? La oración poderosa no termina con un amén,
termina con un paso de fe, con una decisión, con una acción concreta, porque cuando oras de verdad, Dios responde. Pero muchas veces esa respuesta será: haz lo que ya sabes que tienes que hacer. Y ahí es donde tu oración se convierte en obediencia, y tu obediencia en milagro. Llegamos a un punto delicado y a la vez crucial: las trampas espirituales que silencian nuestra oración sin que muchas veces nos demos cuenta. Porque no siempre es evidente cuando nuestra voz no llega al cielo. A veces estamos orando, pero el muro invisible de la incredulidad, el orgullo o la rutina se interpone. Y esas trampas son las que mantienen a millones atrapados en un ciclo de frustración espiritual. La primera de estas trampas es la mornidad espiritual. Ese estado donde la oración se convierte en una rutina mecánica, sin pasión, sin expectativa. Orar porque toca, porque es lo correcto, pero sin buscar realmente a Dios. Es como si estuvieras hablando con una pared, y lo peor, esa pared eres tú mismo, que ya no espera nada. Y cuando la expectativa muere, la conexión muere. Dios no responde al desinterés disfrazado de devoción. Otra trampa común es la falta de perdón. Puedes orar 1000 veces al día, pero si cargas resentimiento, rencor o falta de perdón, tu oración se convierte en un grito hueco. La Biblia no es ambigua en esto. Si no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. El perdón no es un consejo opcional, es una llave que abre las puertas del cielo. Sin perdón, tu oración está bloqueada. Luego está la incredulidad disfrazada de fe, esa que dice creo, pero vive en duda constante, que ora con la boca, pero con la mente cuestiona y teme. Esa incredulidad que planta semillas de miedo y que cuando llega la respuesta, las ahoga. Dios no puede trabajar con un corazón dividido, y muchas veces la incredulidad es el ruido que apaga la señal divina. Además, tenemos la falta de alineación con la palabra de Dios. Orar pidiendo cosas contrarias a la voluntad de Dios es una contradicción. Puedes pedir con fervor, pero si lo que buscas no está en armonía con su plan, tu oración choca con un muro invisible. La palabra de Dios es el filtro por donde debe pasar nuestra oración. Si no está alineada, no pasa. Y finalmente, la trampa más sutil pero devastadora, la autojustificación espiritual. Esa voz interior que te dice: yo hago lo que puedo, ya hice bastante, no es culpa mía, mientras ignoras la responsabilidad de arrepentirte y cambiar. Ese engaño que te hace sentir cómodo en tu mediocridad espiritual, justificando tu falta de acción con excusas que suenan espirituales, pero son mentiras disfrazadas. Dios no acepta excusas. Él quiere arrepentimiento real. Estas trampas funcionan como un blindaje que evita que la oración penetre el cielo. No importa cuán ferviente o larga sea tu oración, si estas trampas están activas, el mensaje se pierde. Por eso es vital hacer un examen sincero de nuestra vida espiritual, identificar dónde estamos atrapados y pedir a Dios que nos libre y limpie. No estamos hablando de perfección, sino de sinceridad, no de ausencia de falla, sino de disposición para corregir. Porque Dios quiere levantar a un pueblo que ore con un corazón limpio, que se humille, que se perdone, que crea sin dudar, que se someta a su palabra y que camine en obediencia. Esa es la oración que Él no solo escucha, sino que responde con poder. Llegamos al momento de decidir, porque ya sabes que hay oraciones que Dios rechaza y otras que Él honra. Y la diferencia no está en las palabras que dices, sino en lo que hay detrás de ellas. ¿Quieres que tu voz sea escuchada en el cielo? ¿Quieres que tus oraciones tengan poder y produzcan cambio? Entonces, esto es para ti. Primero, haz una pausa y examina tu corazón. No huyas de la verdad, no la maquilles ni la ignores. Pregúntate, ¿estoy orando por costumbre o con propósito? ¿Estoy buscando a Dios para ser transformado o solo para pedir? ¿Mi oración nace de la humildad o del orgullo? Esta honestidad puede doler, pero es la semilla para una oración viva y efectiva. Luego, comienza a practicar la rendición real. No una rendición superficial que solo dice,
se haga tu voluntad de labios para afuera, sino una entrega completa que implica cambiar, obedecer y dejar atrás lo que te aleja de Dios. Eso requiere valentía, porque rendirse implica morir a uno mismo, pero es ahí donde nace la vida verdadera. Tercero, cultiva un corazón perdonador. Libérate del rencor que envenena tu alma y bloquea la conexión con Dios. No es un consejo para ser buena persona, es una condición espiritual para que tu oración sea limpia ante Él. Perdona de verdad, aunque duela, porque es la llave para recibir su perdón y su bendición. Cuarto, fortalece tu fe. No te conformes con creer a medias. Busca la fe que desafía imposibles, que confía aunque no entienda, que se aferra a Dios en el silencio y en la tormenta. Esa fe se construye en la intimidad diaria, en la lectura y meditación de la palabra, en la comunión sincera con el Espíritu Santo. Finalmente, actúa en obediencia. No esperes que Dios te responda sin moverte. La oración verdadera siempre se acompaña de pasos concretos. Abre tu vida a la transformación que Dios quiere hacer en ti. Su respuesta puede ser un sí, un no o una espera, pero siempre será perfecta si estás dispuesto a seguirlo. Recuerda que la oración no es una lista de pedidos ni un show de palabras bonitas. Es la respiración del alma, el encuentro con el Todopoderoso. Cuando oras desde ese lugar, no hay fuerza en el cielo ni en el infierno que pueda ignorarte. Esa es la oración que Dios no rechaza, la que cambia destinos, la que mueve montañas. Hoy te invito a dejar atrás la oración vacía y a empezar una vida de oración verdadera. No mañana, no cuando te sientas mejor, ahora. Porque el cielo está abierto para quien se acerca con humildad, sinceridad y fe. Y Dios está esperando tu voz, no para decirte que te ama, sino para mostrarte que su poder está a tu alcance. ¿Estás listo para hacer esa oración que Dios no rechaza? Entonces no solo digas amén, empieza a vivirla, porque tu historia espiritual puede cambiar hoy mismo. Solo depende de una cosa, la verdad de tu oración.